Hola chicos, buenos días. Bueno, la exposición de hoy está a cargo de Paula, Nicolás, Valentina y la que les habla, Lisette. El día de hoy les hablaremos acerca de la religión. Examinaremos aspectos generales respecto a la cultura, los cuales hoy en día se denominan como religión, mito y magia. La religión frecuentemente tiene un papel muy importante en la organización de la sociedad, ya que ésta siempre hace parte de las importantes transformaciones que ésta sufre. Bueno, empecemos con qué es la religión. El primer intento de definirla fue de E.B. Taylor, en el cual decía que la esencia de la creencia religiosa era la idea de Dios. Sin embargo, pues fue un concepto difícil de aceptar por la época y limitado, ya que el concepto de religión era directamente relacionado al cristianismo y lo demás era considerado como superstición y paganismo. Un tanto después llegó el concepto de animismo. Animismo es la creencia de que dentro del cuerpo tangible, visible y ordinario había un algo. En este caso es denominado como el alma, un ser normalmente invisible e intangible. La religión, asimismo, pues es más que un intento de explicar un enigma, ya que ésta cumple una gran diversidad de funciones en la sociedad, funciones económicas, políticas y psicológicas. A su vez, es importante que entendamos que cada cultura tiene sus propios seres animistas, lo que quiere decir que cada cultura tiene su propio concepto de alma. Bueno, un ejemplo del animismo es las 3 almas del jíbaro, los cuales creían que se nacía con esta desde el nacimiento. Cuando un hombre moría, el alma atravesaba por 4 etapas. La primera era volver al lugar de nacimiento de su cuerpo y volver a vivir su vida anterior de una manera invisible. La segunda era pues transformarse en demonio y vagar por el bosque de forma solitaria, hambrienta y pues triste. La tercera era transformarse en una polilla gigante a la que llamaban Wampak, de la cual pues se veía volando. Y la cuarta y última fase pues era cuando la verdadera alma se transformaba y se convertía en niebla. Bueno, de esto se pasa a la siguiente definición, que se llama mana y que desciende del término animatismo. Es cuando le atribuimos propiedades vitales a las rocas, las vasijas, las tormentas y a los volcanes. Bueno, esto lo propuso Maret, en donde acuñó el término animatismo para designar la creencia en estas fuerzas que no son denominadas almas como tal. Bueno, también se puede decir que las personas tienen más o menos un mana, que es cuando poseen habilidades especiales y que son admiradas por las demás personas. En este caso, un ejemplo podría ser cuando un escultor talla cosas especialmente complicadas y hermosas que no todo el mundo hace. Prácticamente el mana indica la creencia en una fuerza poderosa. Bueno, para impedir que la definición de la religión se hiciera muy amplia, se distinguieron los seres y las fuerzas naturales y sobrenaturales, denominadas como EMIC. Hay que resaltar que pocas culturas dividen clara y oportunamente sus creencias en categorías naturales y sobrenaturales, lo que genera que esto sea bastante subjetivo y no ayude a una clasificación clara de lo que es la religión. Bueno, ahora hablaremos acerca de lo sagrado y lo profano y la diferencia que hay entre ellas. Las creencias o las prácticas son religiosas o sagradas cuando producen un estado emocional especial o una experiencia religiosa, como la canción. En este caso, las experiencias son profanas o no religiosas cuando no se genera asombro o temor, ya que esto, el asombro y el temor, es lo que genera la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Es una teoría que propuso Robert Lowe. Otra teoría la propone Durkheim, en donde dice que el ámbito de lo sagrado influye de manera importante en el individuo gracias a la influencia que tiene la sociedad y la cultura sobre este, generando así una dependencia. Discutible, ¿no lo creen? Ahora
les hablaré un poco sobre la relación de la magia y la religión. Bueno, esta es una teoría o un tema que trató bastante Sir James Frazer. En donde comentaba que si la actitud de los individuos era de incertidumbre y humildad, si estos se inclinaban a suplicar y a pedir favores, entonces sus creencias y acciones eran esencialmente religiosas. Por el contrario, si estos creían que controlaban las entidades y las fuerzas que rigen los acontecimientos como la naturaleza o los objetos y no experimentaban ninguna necesidad de suplicar con humildad, entonces sus prácticas estaban directamente relacionadas a la magia. Este tipo, Frazer, en su intento de distinguir la magia de la ciencia, clasificó a la magia como una falsa ciencia y postuló una secuencia evolutiva universal, en donde decía que la magia, en su interés por las relaciones de causa-efecto, generó una evolución que la llevó a convertirse en la ciencia. Y donde dice que pues la religión sencillamente pues tomó un camino por aparte para desarrollarse por sí sola. Ahora les hablaré sobre la organización de las creencias y prácticas religiosas. Es importante saber que comprender la diversidad de los fenómenos religiosos es investigar si hay creencias y prácticas asociadas a niveles concretos de desarrollo político y económico. Anthony F.C. Wallace, en 1966, propone una teoría en donde propone formas de organización de las doctrinas y actividades religiosas que tienen grandes implicaciones evolutivas. Él propone 4 principales, las cuales son los cultos individualistas, los cultos chamanistas, los cultos comunitarios y los cultos eclesiásticos. Empecemos así con los cultos individualistas. Esto es cuando cada persona o cada individuo entabla una relación con seres y fuerzas animistas y animalistas, en cuanto a que experimentan la necesidad de control y de protección. En cuanto a los cultos chamanistas, bueno, este término proviene de los pueblos, unos pueblos en Siberia en donde se habla tungú, y usan esta palabra para designar al especialista religioso. Es a quien se le consulta en momentos de tensión y ansiedad. También se les llama adivinos, curanderos, médiums y magos. En cuanto a los cultos comunitarios, bueno, estos son como grupos organizados en términos de grados de edad que asumen la responsabilidad de celebrar, regular los rituales que son prácticamente considerados esenciales para el propio bienestar y para la supervivencia de la sociedad en la que se convive. En cuanto a los cultos eclesiásticos, bueno, esta es una organización religiosa que implica un sacerdocio o clero profesional con dedicación plena. Prácticamente estos hacen parte de una burocracia que monopoliza toda la celebración como tal y normalmente están estrechamente asociados a sistemas políticos de nivel estatal. Ahora, mis compañeros les comentarán un poco más acerca de este tema.